Hola, buenos días, tardes o noches. Soy el alumno Julián Monroy del TEI DSM 41 de la materia de Principios de IoT. Y el día de hoy vengo a hablarles, no a hablarles, a exponerles un poco acerca de las señales, la ley de Ohm, Kirchhoff y la potencia. Empezamos con las señales analógicas y digitales. Estas son dos tipos de señales que transportan información. La diferencia entre las señales analógicas y digitales es que la analógica es una señal eléctrica continua, mientras que la digital es una señal eléctrica no continua. Las señales analógicas pueden variar en el tiempo y las variaciones siguen la de la señal no eléctrica. Cuando se comparan con señales analógicas, las señales digitales cambian en pasos individuales y consisten en pulsos o dígitos. Las señales analógicas son un modelo de la cantidad real y la intensificación de la voz que causa variaciones de la corriente eléctrica. También las señales digitales tienen niveles discretos y el valor especificado del pulso permanente constante hace el cambio en el siguiente dígito. Hay dos niveles de amplitud que se denominan nodos, que se basan en 1 o 0, verdadero o falso, y alto o bajo. Las señales digitales son similares al código Morse. Se envían en una computadora que las interpreta en palabras. Una señal digital, un 0, un 1, se envía a través de la línea telefónica. Por ejemplo, cuando escribe la letra A en su computadora, la convierte en 01000001. Esta va a otra computadora que la interpreta como A. Una serie de 8 0 y 1 se llama byte, mientras que cada 0 o 1 es llamado un poco. La ley de Ohm. Esta se usa para determinar la relación entre la diferencia de potencial, que sería V, la corriente eléctrica, que sería representada por I, la resistencia eléctrica representada por una R, en un circuito eléctrico. Esta establece que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia del potencial que aplicamos entre los extremos del circuito eléctrico, y esta es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica de un conductor. Esta ley recibe su nombre en honor a un físico alemán, Georg Ohm. Esta ley es básica en los circuitos eléctricos. Ahora vamos con las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, que es también llamada ley de nodos o primera ley, esta ley nos dice que en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. La ley se basa en el principio de la conservación de la carga, donde la carga en columbios es el producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos. Por definición, un nodo es un punto de una red eléctrica en el cual convergen 3 o más conductores. Esta primera ley confirma el principio de la conservación de las cargas eléctricas. Esta ley es llamada también segunda ley de Kirchhoff. Se le conoce como la ley de las tensiones. En un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito es igual a 0. Esta ley se basa en la conservación de un campo potencial de energía. Dado una diferencia de potencial, una carga que ha completado un lazo cerrado no gana o pierde energía al regresar al potencial inicial. La potencia.
La potencia es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. Puede asociarse a la velocidad de un cambio de energía dentro de un sistema o al tiempo que demora la concreción de un trabajo. Por lo tanto, es posible afirmar que la potencia resulta igual a la energía total dividida por el tiempo. Se conoce como potencia mecánica al trabajo que realiza un individuo o una máquina en un cierto periodo de tiempo. Es decir, que se trata de la potencia que se transmite a través del accionar de una fuerza física de contacto o de algunos elementos mecánicos relacionados, como un engranaje o un juego de palancas. Otro tipo de potencia que puede mencionarse es la potencia eléctrica, que es el resultado de multiplicar la diferencia de potencial entre los extremos de una carga y la corriente que circula ahí. También podemos hacer referencia a la potencia del sonido, que se calcula en función de una intensidad y la superficie, y a la potencia de un punto. En cuanto a las unidades de potencia, pueden reconocerse 4 grandes sistemas. El Sistema Internacional de Unidades, cuya unidad más frecuente es el vatio o watt y sus múltiplos, kilovatio, megavatio, etc. Aunque también puede utilizar combinaciones equivalentes como el voltamperio. El sistema inglés, que mide por caballo de fuerza métrico, el techo de unidades, que se basa en la caloría internacional por segundo, y el sexagesimal, que calcula ergio por segundo. En conclusión, en nuestra vida cotidiana usamos señales analógicas y digitales de diferente manera. Las señales analógicas las podemos percibir en todos los lugares. Por ejemplo, la naturaleza posee un conjunto de estas señales, como es la luz, la energía, el sonido, sensores de nivel de humedad, presión. También las usamos mediante la comunicación por las líneas telefónicas, los datos a través de nuestro internet, etc. También lo que pude aprender de la ley de Ohm postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico, como son la tensión o voltaje en volt, intensidad de la corriente, que sería en ampere, y la resistencia en ohm de la carga o consumidor conectado al circuito. También pude ver que con las leyes de Kirchhoff, que son una herramienta muy importante para analizar los circuitos, también pude ver que cuando un circuito es muy complejo y la ley de Ohm se corta, podemos utilizar las leyes de Kirchhoff. Conocí un poco más sobre el uso de estas leyes en los circuitos que utilizamos para emular en un programa, y que la potencia es la cantidad de trabajo efectuado por una grande unidad de tiempo.